Hola, hola a todos los que nos acompañan hoy en esta transmisión, misma en la que agradecemos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a la Biblioteca Vasconcelos y, por supuesto, a las Irraíces. El día de hoy venimos a echarnos una conversación, una platicada, una reunioncilla, vaya, el cafecito, en honor a don Miguel Hidalgo y Costilla, mismo que su natalicio es el 8 de mayo, pero de 1753, me parece. Sin más preámbulos, les presento a Arturo Campos, quien nos va a compartir la tertulia del asombro de don Miguel Hidalgo. Adelante, Arturo. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a platicar de este personajazo. Y Miguel Hidalgo, entre muchas otras cosas, hacía versos. Ya les platicaremos de algunos. Así que comenzaré con unos versos. Hablaremos de un señor nacido un 8 de mayo, que supo andar a caballo, supo del verso y la flor, también supo del dolor, y del amor supo algo. Hoy de los cuentos me salgo para contarles de él, que se llamaba Miguel y apellidábase Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote e insurgente, admirado por la gente desde una a otra orilla, entre México y Castilla. Y fue conocido tanto, con amor, gusto y espanto, que hoy recordamos su hazaña, pues sucede que mañana es el día de su santo. 267 años, o 268 años estaría cumpliendo don Miguel Hidalgo y Costilla. Y platicar de él es platicar de un montón de cosas, es platicar de una época, es platicar de los ideales de un grupo específico de personas y de su influencia en otros grupos específicos de personas. Es platicar de la religiosidad, es platicar de la fiesta, de las diversiones durante la Nueva España, de la educación religiosa, es platicar de las haciendas y es platicar incluso del arte. Por lo mismo, quisiera comentarles que en esta pequeña semblanza, pues no nos clavaremos mucho en la guerra de independencia, sino más bien en la personalidad. Y esto comienza con una historia bastante bonita. Cuentan los cronistas que por ahí del año de 1748, un muchacho en edad de casarse llegó a la casa de la familia Gallaga para decirles: señores míos, he venido a conocer a sus hijas, pues estoy en edad de tener una compañera a la cual unirme cristianamente. Y al momento los señores Gallaga le presentaron a don Cristóbal a sus hijas, que estaban en edad de casarse. He elegido, hijo, después de la comida, y vendré pronto a darles mi veredicto, mi designación, a decirles con cuál de las muchachas que he visto hoy uniré no solamente mi vida, sino mi fortuna. Muy emocionados quedaron los señores Gallaga. A la semana regresó don Cristóbal lleno de regalos, frutas, dulces, flores y unas moneditas perforadas, que era lo que se acostumbraba a dar cuando se hacían las alianzas matrimoniales en aquella región de Pénjamo, Guanajuato, en el año de 1748. Como era parte del momento, el señor Gallaga hizo que las muchachas bajaran y don Cristóbal dijo: ah, caray, ¿no está la que había elegido? ¿Dónde la dejaron? Pues ¿a quién se refiere? A la muchacha, a la de los lisos, la que estaba sirviendo la vajilla, la que estaba poniendo el servicio para la comida. Y el señor Gallaga dijo: ah, caray, esa no es nuestra hija, es nuestra sobrina, pero es huérfana y la verdad no tiene mucha dote, no tiene mucho caudal que le pueda ofrecer. Ay, pues con ella me quiero casar. Y ante la sorpresa del señor Gallaga, don Cristóbal Hidalgo eligió a la sobrina para casarse. Así se conocieron los papás de Miguel Hidalgo. Doña Ana María Gallaga era de Michoacán y don Cristóbal era de Toluca. Don Cristóbal y doña Ana María, pero hay que decirlo, una familia privilegiada. Tenían ciertas capacidades para vivir bien. Don Cristóbal era dueño de una hacienda y desde la hacienda sus 5 hijos que tuvo con doña Ana María aprendieron no solamente las labores del campo, también tuvieron la oportunidad, cosa un poquito pues, exclusiva para aquellos años, de educarse en buenas escuelas. ¿Cómo describir a Miguel Hidalgo? Bueno, ya lo comenzamos a describir desde su familia. Fue el segundo de 5 hermanos, aunque después de que doña Ana María murió, cuando él tenía 9 apenas, pues su papá se volvió a casar y tuvo otros tantos hermanos.
De sus 5 hermanos, 2 se dedicaron al sacerdocio, su hermano Joaquín y él. Y los otros 3, Mariano, Manuel y José María, se dedicaron a administrar haciendas. ¿Cómo describiríamos a Hidalgo? Si lo describiéramos como habitantes de los poblados en donde vivió, diríamos el señor sabio, el señor generoso, el sacerdote de esta localidad. Si habláramos de él como sus compañeros de juego, diríamos aquel que siempre hace lo posible para ganarnos en las cartas y lo logra. Si lo viéramos como sus alumnos, diríamos el gran maestro, el que sabe de filosofía, el que se la pasa estudiando día y noche, noche y día, y llega muy emocionado a darnos la cátedra en latín. Además de español, sabía latín e italiano, y desde las labores del campo, en tanto que su papá era dueño de una hacienda ubicada en la frontera entre el mundo otomí y el mundo náhuatl, Hidalgo, Miguel, había aprendido a hablar, además de estas lenguas europeas que les comento, el purépecha, el náhuatl y el otomí. Si lo describiéramos como artistas, como aspirantes a artistas, diríamos, don Miguel, ese que se la pasa leyendo teatro francés y es tan bueno que además de escribir versos, dirige obras de teatro y hace que cualquier habitante de cualquier población a donde llegue se vuelva un actor en el momento en el que pisa un escenario improvisado para dar una función. Y es que a Hidalgo le gustaba mucho organizar y dar funciones de teatro. Y no solamente era el director, él también actuaba. Si pensáramos en Miguel Hidalgo como alguno de sus compañeros maestros de colegio, diríamos, Miguel, el tipo extraño, que no se puede estar en paz, anda de aquí para allá y luego de allá para acá. Se la pasa haciendo cosas. Y quién sabe cómo le hace, pero le da tiempo de hacerlas. Si lo viéramos a don Miguel como alguno de los jefes que tuvo siendo maestro del Colegio de San Nicolás, diríamos, Hidalgo, ese al que hay que estar observando, porque quién sabe en qué se anda gastando el dinero. Lo cierto es que don Miguel era un personaje interesantísimo. A los 17 años ya se había graduado como bachiller en filosofía y a los 25 ya daba clases en la universidad. ¿Se imaginan a alguien? Seguramente sí conocen a alguien que haya estudiado en alguna escuela y después haya regresado orgulloso a dar clases a la misma escuela donde él estudió. Pues ese era Hidalgo. Y no solamente fue maestro de filosofía, de teología, también llegó a ser director de esa escuela que todavía existe, la Escuela de San Nicolás en Michoacán. Claro que hoy se llama Escuela de San Nicolás Hidalgo, recordando a uno de sus maestros, que después tuvo la ocurrencia de meterse a insurgente, don Miguel Hidalgo. Hay que hablar de alguien más. Entre los estudiantes, el maestro Hidalgo, ese que daba filosofía tan emocionado, ese que conmovía nada más al verlo entrar, dispuesto a compartir lo que sabía. Entre sus alumnos había uno muy peculiar, porque era un poco más grande que el resto de sus compañeros. No mucho, quizá unos 6 años, muy serio, muy pensativo, muy responsable, eso sí. José María Morelos y Pavón, que conoció a Morelos siendo su alumno y después se lo encontró en el campo de batalla. Don Miguel Hidalgo era un personaje que sabía de todo, sabía cómo cultivar la tierra, sabía cómo hacer que los gusanos de seda llegaran con bien a estas tierras después de atravesar medio mundo para mostrarle a sus feligreses cómo aprovechar la seda de esos gusanitos. Sabía orfebrería y él, muy, ¿cómo decirlo?, astuto, supo hacer armas porque se enteró que había venido un conjunto de libros que nunca antes habían tenido algo similar en el planeta. Le llamaban la enciclopedia. Hidalgo no tenía dinero tanto como para comprar una enciclopedia, a pesar de que era criollo, es decir, hijo de españoles, o mejor dicho, hijos de descendientes de españoles. Los abuelitos de Hidalgo sí eran españoles, los papás de Hidalgo habían nacido aquí, por eso se llamaban criollos. Y al ser Hidalgo hijo de 2 criollos, también era criollo. No todos los criollos tenían tanto dinero. Hidalgo no tenía dinero para comprarse una enciclopedia, que era un conjunto de libros venido desde Francia, en el cual estaban anotadas todas las materias conocidas en ese momento y su explicación, pero tenía un amigo llamado José Antonio Riaño, intendente de Guanajuato. Y un día, ya pensando en hacer la guerra de independencia, Hidalgo fue a la casa del intendente Riaño a decirle, oye, Toño, ¿qué pasó, Miguel? Pues mira, que resulta que necesito cultivar cerezos. Y yo sé que en esa enciclopedia que tú tienes se explica
cómo cultivar cerezos. Ay, Miguel, tú siempre queriendo hacer cosas nuevas. Sé que lo lograrás. Mira, revísalo. No, 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 no. Aquí no. Llévatelo para tu casa. Ay, muchas gracias, Toño. Miguel Hidalgo se fue a su casa parroquial con el libro de la enciclopedia del tomo de la letra C. ¿Y saben qué buscó? No buscó cerezos, buscó cómo hacer cañones. Hidalgo era muy astuto. A lo mejor ustedes ya sabían, pero igual se los platico, que le decían el zorro desde que era muy chavo, porque era muy hábil en la resolución de ejercicios matemáticos cuando estaba estudiando, porque era un tipo, hay que decirlo también, muy elegante, muy galán, y porque era muy astuto. Y dice uno de sus biógrafos que un colmillito le salía de la boca aún cuando la tuviera cerrada y por eso le decían el zorro. Quiero platicarles y lo estoy haciendo y me emociona mucho porque es un personaje interesantísimo, más de la personalidad de Hidalgo que de lo que ocurrió, porque todos sabemos que después, en algún momento, dejó de ser director del Colegio de San Nicolás, lo mandaron a una parroquia lejísimos en Colima, luego lo regresaron a una parroquia en Guanajuato, donde su hermano José Joaquín había sido sacerdote también, pero al morir José Joaquín heredó él esa parroquia que fue en Dolores, pero antes de llegar a Dolores fue sacerdote de la parroquia de un pueblo llamado San Felipe Torres Mochas, y que el pueblo no se llamaba así realmente, pero como las torres de su iglesia tenían un montón de tiempo sin terminar. La gente a manera de broma decía, mira las Torres Mochas de San Felipe Torres Mochas, hoy el pueblo se llama así, y que en San Felipe Torres Mochas, el cura Hidalgo, además de dedicarse a cultivar y a enseñar orfebrería y a enseñar cómo hacer que los gusanos de seda dieran seda, también se dedicó a la fiesta y a la pachanga, porque Hidalgo era un hombre muy festivo. Y eso también es interesante de mencionarlo. Sí, es grato imaginarlo como el hombre solemne, el hombre serio, el hombre responsable, pero seguramente ustedes también conocen hombres responsables que le dedican un buen tiempo a pasar con los amigos, echando café, bailando, cantando, porque eran cosas que le gustaban hacer a Hidalgo. Y después, ahora sí, heredó el curato de Dolores, donde su hermano José Joaquín, que apenas acababa de vivir, pues lo había dejado vacante. Y estando ahí en la zona de Guanajuato, a Hidalgo, que le gustaba mucho ir a los toros y dicen que a las peleas de gallo, entre ires y venires, conoció a otros personajes importantes a los que también les gustaban las peleas de gallos, las corridas de toros, que para entonces eran las diversiones más o menos habituales. Y me refiero al corregidor de Querétaro, y me refiero a su esposa, doña Josefa, y me refiero a aquellos capitanes del regimiento de dragones de la reina, don Ignacio Allende y don Ignacio Aldama. Y al darse cuenta que además de compartir el gusto por las diversiones populares de la Nueva España, entre música clásica, teatro, entre juegos de pelota y carnavales, también compartían ideales. Y esos ideales eran los de comenzar a hacer algo para que España dejara de gobernarnos. Sobre todo por una cosa muy interesante y muy importante y muy preocupante. España en ese entonces estaba en peligro. Seguramente ya lo han escuchado por ahí, pero es importante decirlo. A España la atacó Napoleón. Yo me lo imagino más o menos así. Llegó Napoleón con el rey Carlos IV, quien por cierto está espléndidamente retratado en la escultura del caballito frente al Palacio de Minería. Y Napoleón, rey de los franceses, que ya había dominado una buena parte de Europa, pudo haberle dicho a Carlos IV, es su majestad, vengo aquí con buenas intenciones, traigo armas, traigo caballos, soldados, barcos, espadas, armas de guerra y ganas de conquistar al mundo, pero a España vengo en plan amistoso, ¿me deja quedarme? Y yo me imagino que el rey Carlos IV se quedó pensando, diciendo, caray, es Napoleón, se ha comido media Europa, trae caballos, trae barcos, trae soldados, trae armas de guerra, trae ganas de conquistar al mundo y me dice que viene aquí amistosamente, ¿qué haré? Pásele, mi casa es su casa. Y Napoleón entró y se apoderó de España. Claro, el diálogo fue ligeramente diferente a como estoy platicando. Si España estaba dominada por Francia, ¿qué ocurría aquí? Ocurría que a personas como Ignacio Allende, a José María Obeso, a José Mariano Michelena y a la corregidora y a don Miguel Hidalgo, entre chocolate y chocolate, entre corridas de toros y juegos de cartas, porque a don Miguel Hidalgo le gustaba mucho jugar a las cartas y apostar y ganar, pues se les ocurrió que era el momento para hacer la independencia. Y llega este momento épico. Aldama y Allende van a la casa, algo,
y le dicen, señor, lo que hemos estado preparando para que estalle a finales de año tiene que estallar ahorita mismo. Hidalgo muy tranquilo preguntó, ¿por qué ahorita mismo? Señores que ya nos han descubierto y vienen por nosotros, y si nos agarran nos fusilan. Hidalgo muy tranquilo dijo, pues eso no nos va a quitar la oportunidad de echarnos un chocolate. Pero, don Miguel, cura de dolores, vienen por nosotros. Sí, pero el chocolate ya está listo. Ese 15 de septiembre, muy tranquilamente Hidalgo, que además de todo era un personaje muy ecuánime, convidó chocolate a los capitanes y al día siguiente pidió a su sacristán que tocara las campanas para convocar a la gente. Y así comenzó la Guerra de Independencia, de la cual ojalá podamos platicar otro día. Hidalgo no alcanzó a ver el final de la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia duró 11 años. Hidalgo, en julio, de septiembre a julio, ya no existía en estas tierras, ya había sido fusilado. Vale decir algo, sin quitarle méritos a ese personaje, que sin tener un plan claro se lanzó a la guerra. Y la valentía es admirable, y la fuerza es admirable, y la sabiduría es admirable como sea. Lo cierto es que a Hidalgo no le salieron bien las cosas. Lo cierto es que lo capturaron a traición. Lo cierto es que lo llevaron a Chihuahua. Y sus últimos días, y eso es sumamente injusto, los últimos días de su existencia, Hidalgo se la pasó escribiendo, tristísimo, en una celda, avergonzado de lo que hizo. Le hicieron firmar un papel en el que decía que se arrepentía de todo lo que había hecho. Hidalgo, impresionado, triste, derrotado, firmó el papel diciendo que sí, que se arrepentía de todo lo que había hecho. Al final tuvo un gesto muy bonito con sus carceleros. Les escribió unos versos. Fusilado a finales de julio de 1811, fue conducido al paredón y mientras repartía dulces a los hombres que lo iban a fusilar, mientras se acomodaba, con miedo probablemente, pero también con dignidad, en el asiento en el cual iba a recibir los disparos que terminarían con su vida, sus carceleros llegaron a la celda y encontraron unos versos escritos con carbón en la pared. A Ortega, el alcalde de la cárcel, le había dejado escrito esto a don Miguel Hidalgo. Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable, siempre te harán apreciable aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Y a Melchor, el que se encargaba de abrir y cerrar la reja, le dejó escritos los siguientes versos. Recordando que la esposa de don Melchor Huasque, siempre que le mandaba comida a don Melchor, Melchor tomaba una parte y se la obsequiaba a don Miguel. Melchor, tu buen corazón ha donado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido. En cuanto te es permitido, partes el postre con él. Y agradecido Miguel, te da las gracias bendito. ¿Por qué hablar de Miguel Hidalgo? ¿Por qué después de 268 años de su nacimiento? ¿Cometió muchos errores? Sí. ¿Esos errores costaron la vida de muchas personas? Sí. Pero es que el señor andaba metido en tantas cosas que en algunas se tendría que haber equivocado. Era un personaje interesantísimo que lo mismo le sabía de escribir y dirigir obras de teatro que de andar navegando por ríos, que de andar cultivando, le sabía de idiomas y de filosofía. Y en ese sentido, una persona como Miguel Hidalgo siempre es interesante y siempre es asombrosa. ¿Qué les asombraría a ustedes si desde 2021 fueran al año de 1753 a conocer a ese pequeño? A lo mejor no pensarían, oh, este pequeño va a ser un insurgente dentro de 57 años. No. ¿Qué les asombraría del mundo de Hidalgo? De las haciendas, de la nieve de los volcanes, de los caminos, de la música. ¿Qué les asombraría? ¿Qué le asombraría a Hidalgo si viniera desde aquellas épocas a la época nuestra? Y no pensemos en Hidalgo como el héroe de la independencia, como aquel que llevó a cientos y miles de campesinos, que dirigió a criollos, indios, negros y mestizos. No. ¿Qué pensaría, qué le asombraría a un hombre de finales, de mediados del siglo XVIII, al llegar a este mundo nuestro? ¿Qué le dirían ustedes a Hidalgo? Mucho queda de las ganas de conversar con él, porque
de verdad, aún quitándolo del contexto de la Guerra de Independencia, era un personaje interesantísimo, que si no hubiera pasado a la historia como mártir, como héroe, hubiera pasado a la historia como poeta o como filósofo. Y yo he platicado mucho, me gustaría también que Ale, que anda por ahí, le entrara a la tertulia, porque una tertulia con una sola voz y un solo café no es tertulia. Muchísimas gracias, Arturo, por invitarme acá a la platicada. Pues mira, justamente hablando de la tertulia, se nos suman gente en la virtualidad, Ah, claro, mandando saludos, mandando unas preguntillas. Así que claro. mira, te comento, Carmen Espinosa dice, qué magnífica labor, una forma de hacernos llegar la cultura. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Diana Espinosa. Qué interesante, sobre todo porque esto no te lo cuentan en la escuela. Y sí, ¿en qué libro podemos encontrar más información como esta y de otros personajes históricos? Digo, supongo si es Ahorita, que hay. Adelante, sí, ¿no? adelante. Les iba a anotar la bibliografía, pero mejor si les muestro los libritos. Quiero aclarar una cosa, hay veces que en la escuela no se nos cuenta esto porque no da tiempo. Los programas de la escuela están muy apretujaditos, entonces hay veces que no da tiempo de platicar de todo esto. Qué bueno que está pareciéndoles interesante. Les voy a mostrar algunos libros que yo en épocas recientes he consultado. Uno de esos es Raíces de la Insurgencia en México de Brian Hamnet. Otro de ellos es La Patria en Verso, que son poemas compilados por un tipazo al que yo aspiro algún día a conocer en persona, que es don Felipe Garrido. Otro de los libros que yo utilizo para acercarme a esa historia son el anecdotario de los forasteros en México. Este es de José Iturriaga. Y desde que iba a la universidad, yo soy egresado de la licenciatura en Historia, yo soy muy fan, como decimos ahorita, del maestro Juan Pedro Viqueira y de este librito que habla de las diversiones públicas en época de Miguel Hidalgo. ¿A qué se jugaba? ¿Cómo se jugaba? ¿Qué se cantaba? Eh, Hay un historiador al que yo disfruto mucho cuando lo leo, que se llama Jan Meyer, y él tiene esta biografía de divulgación. Es decir, tiene los datos muy digeribles. Es una investigación profunda, pero para que en la conversación no se tengan que aprender tantas fechas, tantos nombres, tantos datos, tantas batallas, tantos generales, tantos soldados. Eh, pues es una lectura con muchos dibujos, fotos. Es una biografía de don Miguel Hidalgo. También por acá tengo Excelente. que es un libro de historia un poquito más general, que se llama Del árbol de la noche triste al cerro de las campanas, entre otros. Seguramente en bibliotecas como la Vasconcelos, en tanto haya posibilidad de acudir, podrán encontrar algunos otros títulos. Ese último libro que nos mostraste, ¿de quién es? ¿De qué autores? Perdón. Son varios autores, me parece. Ah, es una compilación. Del árbol de la noche triste al cerro de las campanas, y sí, son varios autores. Es de la editorial Un Pueblo Nuevo. Y, por ejemplo, la historia de los papás de Miguel Hidalgo, saqué de un librito que se llama Anecdotario de la Insurgencia. Ahorita no Ujú. recuerdo el autor, pero se los voy a buscar. Excelente, Arturo. Pues muchas gracias por compartirnos tu biografía amplia. Ya había ahí algunos libros que ya tienen batalla. Sí, ya, Eso está traqueteados. súper, sí, eso está súper padre porque pues te metes, ¿no? Adentro de la lectura, de la historia y de todo. Y sobre todo que nos compartes, justo libros que permiten que cualquier persona en un momento de café y de soledad agarre un libro de historia y se ponga a leer chismes, ¿no? Chismes Yo de agradezco esto a personajes. Alas y Raíces. Yo agradezco esto a Alas y Raíces, que dentro de sus narraciones, que los narradores orales compartimos, también incluyan el relato histórico, porque el relato histórico de repente se puede disfrutar platicándolo como un cuento o como una leyenda. Eh, y bueno, si el pretexto es el cumpleaños de alguno de nuestros personajes más conocidos, aprovecharemos cualquier motivo. Excelente, Arturo. Muchísimas gracias. Tenemos un poquito más de comentarios y preguntillas. Amanda Laguna. Me encanta la manera tan animada en que narra los hechos.
Alejandro Rodríguez, me encantan los chismes y más cuando son de personajes históricos. Excelente forma de contar. El chisme nos alimenta mucho. Por ahí dicen que los historiadores somos chismosos, que pudimos estudiar en la universidad, cómo contar chismes. La verdad es, sí. Privilegio. No solamente eso, pero es parte. Excelente. Mirna Landeros, qué confianzudo ese Napoleón. Yo creo que llegó a la parte en la que estabas contando cuando llegó con el rey. Cabe decir que fue una interpretación personal. Ah, Alejandro Rodríguez, ¿para cuándo el de Morelos? Saludos. Para septiembre. Ah, mira, ahí anótale, Alejandro. Rodolfo Gaona, llegué un poco tarde a la transmisión. ¿De qué parte de la vida de Hidalgo era la carta que estabas leyendo? O no sé. Estaba leyendo. Ajá. Fue un manuscrito que dejó en su celda la última noche antes de ser fusilado. Desde luego ya no existe porque al ser Hidalgo un reo fusilado, pues lo quitaron de allí, lo limpiaron. Pero Melchor Guaspe y el alcalde Ortega lo recordaron, dieron testimonio y quedó guardado como el último texto de Miguel Hidalgo, los últimos versos. Okay, pero estaban escritos en la pared de la cárcel de Chihuahua, que hoy me parece que es el Palacio de Gobierno. Ok, ¿y esa lo transcribieron a otro, o sea, está en el libro que nos mencionaste, de la Sí. bibliografía que nos pasaste? Hay varios, yo lo recuperé de este libro de Guillermo Prieto, que se llama Romances Históricos. Ok, va, para que anoten ahí los datos y puedan como meterse más de lleno. En él hay poemas de Guillermo Prieto, pero en un poema de Guillermo Prieto, Miguel Hidalgo extrae literalmente estos versos ya conocidos, las décimas que escribió don Miguel Hidalgo, una noche antes de ser fusilado. Ok. Tenemos más comentarios, porque igual pues esto se nos va acabando el tiempo de transmisión. Desgraciadamente es una tertulia, una conversación breve, pero bastante sustanciosa, ¿no? Sustanciosa, cada quien con su cafecito en su casa, puede estar ahí conversando de la historia, vida y obra de don Miguel Hidalgo y Costilla. Tengo más comentarios de Sacbé López. Cuando la historia toma contextura se torna hermosa. Alejandra Fuentes, es genial cómo nos cuentas nuestra historia. De Pantera Rosa, órale, gracias por acercarnos a este tipo de información. De Henry Molís, gracias por acercarnos a esto tan interesante. Saludos a Henry Molís, un buen cuentero. También aquí está Pina González, querido amigo, siempre es un deleite verte. Igual, saludos a Pina, tan grata narradora. De Angie Moranchelli, no sé si se pronuncia así. Qué agradable conocer la humanidad detrás de los personajes de la historia. Indudablemente genial manera de acercar a los chicos y grandes de manera amena. De Norma Nava Reyes, una forma amena de aprender historia. Tenemos por acá, digo, no sé si quieras hacer algún comentario en lo que me peleo con la computadora y me llegan más comentarios. Yo te deseo suerte en ese combate que yo habitualmente pierdo, pero tú eres más hábil para las negociaciones. pues nada, que pensando qué le diríamos a Hidalgo, ¿qué le diríamos? Yo le preguntaría si me lo pudiera encontrar. ¿Qué le gusta hacer? Yo me lo imagino como un personaje que si le gustaba el chocolate y le gustaba el teatro, seguramente le gustaba salir a ver los volcanes, que seguramente le gustaba encontrar bichos en los árboles. Estas ya son especulaciones, pero también quiero aprovechar para decirles que a los historiadores nos pasa mucho que nos reclaman que les digamos la historia verdadera. No hay historia verdadera, no hay una sola historia verdadera. Claro, tenemos que investigar y comparar y seguir investigando para dar las versiones que les platiquemos, pero una sola historia, una sola versión, no, porque la historia tiene una cosa muy bonita, y eso es una de las ramas del conocimiento que más nos provocan a la imaginación. Y nuestra imaginación no puede ser una sola, no podemos tener una sola figura, todos. Si yo les platico que Miguel Hidalgo llegó con Morelos, a lo mejor uno de ustedes se lo imagina
con una casaca negra y otro con una casaca café, y las dos son ideas verdaderas, son imágenes claras y ciertas. Por eso es bonito imaginarse el qué podría ser o el cómo pudo haber sido. Reitero, después de haber investigado en documentos, después de haber comparado documentos. ¿Qué pasó, gato? Gato, estoy en una tertulia, gato. Que quiere más cosas de Hidalgo. Es que escuchó la Justo, Pantera Rosa, entonces yo creo que le dio curiosidad. justo de Henry Molís, nos dice, ¿dónde Yo quisiera, encontramos la literatura que hizo Hidalgo? ¿en dónde encontrar? Pues Hidalgo sobre todo hizo tratados de teología. Hay lo estoy viendo desde acá, pero están muy grandotes. Por cierto, dos libros que me obsequió mi querida maestra Marcela Romero. Dos tomos de Luis Castillo Ledón. Ahí pueden encontrar extractos de lo que escribió Hidalgo, aunque Chofis, perdón, aunque Es Hidalgo más parte de bien la tertulia. escribió parte de la tertulia. Ya, ya. Es tan fácil que... aunque Hidalgo más bien escribió teología, y posiblemente en algunos expedientes del archivo de la Escuela de San Nicolás y desde luego del Archivo General de la Nación podrían encontrar algo de lo que escribió de puño y letra don Miguel. Ok, ahí está el dato para que lo anoten. Tenemos los últimos saludos e interacciones con nosotros. Saludos desde la Biblioteca Digital Sor Juana Inés de la Cruz de Cocotitlán. Perla Viveros, muy buen trabajo. Nos pueden compartir los datos del libro. Ya Arturo nos hizo favor de pasarnos como todo su acervo, donde podemos encontrar toda la información de Miguel Hidalgo. Recuerden que este video se va a quedar grabadito, entonces lo pueden revisar de nuevo y ahí con más detenimiento pueden ver los títulos y autores de esos libros. Ahí les escribo algo. Sí. Excelente. Les escribo los títulos allí en los comentarios. Excelente. Ahí tenemos el dato de Arturo. Nos va a hacer favor de pasarnos su bibliografía. Y pues me parece que sería todo, Arturo. Ya no tenemos más comentarios. Entonces, pues vamos cerrando la tertulia por el día de hoy. Recuerden que esto va a ser un circuito de tertulias de personajes históricos importantes a lo largo del año, para que estén pendientes en las redes sociales de Alas y Raíces. Y de nuevo agradecemos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a la Biblioteca Vasconcelos y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y seguimos en contacto para más cafecito. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo a todos. Gracias. Y felicidades a don Miguel, que mañana cumpleaños.